Capítulo 1. 1902. La reina se veía muy bella, llevaba puesto un vestido gris cuyo corpiño estaba adornado con prendedores de diamantes en forma de estrellas de diferentes tamaños. Eran algunas de sus joyas favoritas que. La voz de Angelina se apagó gradualmente al darse cuenta de que su abuela casi se había quedado dormida. No obstante, esperó sin abandonar la habitación hasta que se lo ordenaran. Extendió el pie y empujó a Tui Tui, el perrito pequinés que se encontraba acostado a sus pies, haciéndolo resoplar en señal de protesta. La abuela se despertó de inmediato. «¿Qué le sucede a Tui Tui?», preguntó. «¿Quiere salir?». «Parece que sí, abuela». «Entonces llévalo, sácalo de inmediato», ordenó Lady Medwin. «Sabes que debe salir a correr cada 4 horas». Aún no habían transcurrido ni 2 horas desde que Tui Tui había sido llevado al jardín de la Plaza Belgrave, pero Angelina fingió no recordarlo. «Muy bien, abuela, sacaré a Tui Tui al jardín para que pueda usted dormir». «Dudo que pueda hacerlo», dijo Lady Medwin con dignidad. Pero antes que Angelina hubiera alcanzado la puerta de la habitación, los ojos de Lady Medwin se habían cerrado. Angelina sabía que aquella siesta de mediodía duraría por lo menos media hora. Viéndose libre por un momento de aquella tediosa obligación que ocupaba la mayor parte de su tiempo, corrió a su habitación en el segundo piso y se puso el sombrero de paja, adornado con flores que hacían juego con su vestido de muselina. Hacía mucho calor aún para el mes de agosto y generalmente todo mundo se marchaba de Londres a sus casas de campo o a pasar unos días junto al mar. Pero la coronación del rey Eduardo VII, que se celebraría el día 9 de ese mes, había propiciado que regresaran a Inglaterra. Toda persona de importancia dentro del mundo social debía estar presente en la ceremonia que tendría lugar en la abadía de Westminster. Originalmente la coronación había sido fijada para el 26 de junio, pero a principios del mes el rey había sufrido un ataque de apendicitis. Se sabía que él se había negado a considerar la posibilidad de aplazar la coronación. Pero el 23 de junio sus médicos le dijeron que tenía peritonitis y que moriría si no se sometía a una operación de inmediato. Los diarios describieron de forma brillante cómo el futuro rey, no queriendo desilusionar a sus súbditos, había discutido largamente con sus médicos. Finalmente, para salvarle la vida, aquellos lo convencieron de que se operara al día siguiente. El país y en realidad todo el mundo se aterró por la noticia, pero mostraron gran satisfacción ante los resultados. Angelina no tomaría parte en tan importante ocasión, pero era consciente del gran revuelo que aquello había causado. Junto a la casa de su abuela, en la Plaza Belgrave, se hallaba el Ministerio de Cefalonia y ella se había sentido fascinada por la excitación que reinaba entre los elegantes oficiales, cubiertos de medallas, quienes habían llegado en junio para después marcharse y regresar nuevamente. Buscaba todos los pretextos posibles para sacar a Tui Tui a pasear al jardín y poder observar todo lo que ocurría afuera del ministerio. Era su única oportunidad de apreciar una coronación. Había tratado de convencer a su abuela de que le permitiera ver pasar la procesión del Palacio de Buckingham hasta la Catedral de Westminster acompañada de uno de los sirvientes. Pero Lady Medwin se había negado siquiera a tomarlo en consideración. «No voy a permitir que te pares con la boca abierta entre la multitud como si fueras una campesina», había dicho con firmeza. «Además, los sirvientes son demasiado viejos para permanecer parados durante horas, cosa que sería inevitable si te acompañaran». Era cierto, los sirvientes en aquella casa un poco tétrica habían estado al servicio de su abuela durante muchos años y, como su padre lo había expresado en uno de sus viajes cuando había venido de vacaciones desde la India, se encontraban en las últimas. Por ser tan viejos era por lo que a Angelina se le permitía salir al jardín a solas con Tui Tui sin una doncella que la acompañara. Hannah, quien había atendido a Lady Medwin por más de 50 años, tenía reuma en las rodillas y le disgustaba tener que bajar al piso inferior a cualquier hora que no fuera la de las comidas. Las 3 doncellas caían en la misma categoría y Ruston, el viejo mayordomo, apenas si lograba llegar a la puerta principal después de que el timbre había sonado una docena de veces.
Para ella era un alivio poder salir sola. Exigía gran esfuerzo encontrar a alguien que la acompañara a las tiendas y a menudo pensaba que en todo Londres solo ella conocía el pequeño oasis que era la Plaza Belgrave. Pero por el momento se sentía satisfecha de poder pasar el mayor tiempo posible en el jardín. Mirando por entre los arbustos podía ver todo lo que ocurría en la casa de juntos sin que notaran su presencia. Tui también se sentía contento al husmear entre las plantas y en realidad resultaba embarazoso llevarlo a cualquier otra parte. Los perros pequineses eran todavía una raza extraña y desconocida para la mayoría de los habitantes de Londres. Angelina se interesó en la historia de aquellos perros quienes no habían salido de China durante siglos. Leyó cuanto encontró acerca de ellos en los libros. También cuando estos aparecían en las exposiciones caninas. A menudo las revistas y los periódicos publicaban artículos que recortaba y pegaba en un álbum, aprendiendo así tanto acerca de ellos como era posible, incluyendo su historia. Fue en el año 565 después de Cristo cuando el emperador Cao Wei de la dinastía Zhou le dio el nombre de Qinghu o tigre rojo a una cierta raza de perro persa. También le otorgó el rango y privilegios de un chunchun, algo así como un duque. El perro era alimentado con las carnes más selectas y cuando el emperador cabalgaba el can lo acompañaba sobre una estera colocada al frente de la silla de montar. De este animal y de otros traídos a China por las caravanas desde la isla de Melita surgió un pequeño perro león que se volvió casi sagrado recibiendo rango imperial. El resto del mundo no sabía acerca de ellos. Cuando la revolución tuvo lugar 3 oficiales ingleses que saqueaban el palacio de verano se encontraron con 5 de estos pequeños perros. Se hallaban cuidando el cuerpo de una dama de la corte que se había suicidado. Uno de los oficiales llamado John Hardun trajo uno de los perros a Inglaterra y se lo regaló a la reina Victoria. Desde ese momento Lottie, que así se llamaba el perro, se convirtió en uno de sus animales favoritos. Fue el primero de los perros pequineses encontrados en el palacio de verano que llegó a Inglaterra. 2 años más tarde, Lord John Hay, comandante de la fragata Odin, trajo otros 2. Se los obsequió a su hermana, la duquesa de Wellington quien comenzó una cría en Stratfordshire. Sir George Fitzroy también había traído otros 2 perros a Inglaterra y se los había regalado a su prima, la duquesa de Richmond. El padre de Angelina, el mayor general Sir George Medwin, había oído hablar acerca de estos perros leones cuando se encontraba estacionado en el lejano oriente y cuando regresó a Inglaterra a pasar unas vacaciones trajo como regalo para su madre un perrito pequinés blanco al que llamó Tui. Al principio Lady Medwin miraba recelosa a aquella extraña criatura pero pronto quedó completamente cautivada. Su actitud fue imitada por el resto de la casa quienes se dedicaron a atender a Tui. Se disputaban la oportunidad de servirle la carne finamente desmenuzada en los mejores platos de porcelana y lo acariciaban siempre que les era posible. A Tui no le gustaba que lo tocaran y trataba a todos con un desdén que, Angelina estaba segura, provenía del hecho de que era consciente de su propia importancia. El perro se volvió muy apegado a Angelina y casi no le prestaba atención a nadie más, aun cuando a veces permitía que Lady Medwin lo cargara, pero por lo general se paseaba por la casa con la dignidad y altivez de un mandarín. Angelina estaba encantada de que Tui la quisiera y a veces el animalito se acercaba a lamerle la mano para hacer que ella lo acariciara. Con frecuencia permanecía sentado aparte mirando a todos con frialdad como si fueran súbditos con los cuales debía familiarizarse demasiado. Para la chica representaba la oportunidad de salir de casa, situación que hacía que su vida fuera mucho más interesante. Vamos Tui le dijo mientras el pequeño perro la seguía. Vamos a caminar. Él entendía aquello muy bien y no se molestó en seguirla al segundo piso, sino que la esperó en lo alto del descanso pues sabía exactamente a dónde iban. Angelina bajó por la escalera con el sombrero de paja en la cabeza y un brillo en sus ojos azules. Parecía un ángel azul y rosa, o quizá de manera diferente un pequinés. Al igual que Tui era hermosa, de una belleza infantil que contrastaba con su madurez. Angelina no solo era inteligente sino también culta. Al estar tanto tiempo sola leía cuanto libro llegaba a sus manos y había desarrollado una imaginación muy superior a la de las jovencitas de su edad.
Antes de morir su madre vivían en el campo y no disponían del dinero suficiente para viajar a Londres, pero era una joven sencilla que se sentía completamente satisfecha con su madre, el caballo que montaba y el espacioso y descuidado jardín. Su padre permanecía con su regimiento tanto tiempo alejado que cuando regresaba se le hacía difícil reconocerlo. Poco después de la muerte de su esposa Sir George había sido enviado a la India al mando de las fuerzas de la frontera noroeste. Aunque Angelina le había suplicado que la llevara con él, se había negado diciéndole: «Las mujeres son un estorbo cuando hay batallas que pelear y además no tengo tiempo para cuidarte». Aquello significaba que debería vivir con su abuela y durante el último año no había asistido a la escuela y con gran dificultad pudo convencer a Lady Medwin que la dejara continuar con sus lecciones de música que le daba un profesor muy viejo quien había tocado en una orquesta famosa. Pero salvo eso solo había libros y más libros en los que ella podía leer acerca de otros mundos que existían afuera de los estrechos confines del suyo propio. Entonces, después de la consternación provocada por la muerte de la reina Victoria, vino la coronación del nuevo rey. La embajada de Cefalonia había abierto sus puertas en la Plaza Belgrave el año anterior y esto había proporcionado a Angelina un nuevo interés. Por supuesto que sabía dónde se encontraba Cefalonia. Llevaba sangre griega en sus venas aunque le habían indicado que nunca debería mencionarlo. Y como tema prohibido, naturalmente Grecia era la cosa que más le interesaba. Una gran parte del dinero que tenía asignado para comprar ropa iba a parar a una suscripción de la Biblioteca de Londres. Buscaba en los catálogos los libros que le interesaban y los recibía por correo. Primero había leído la mitología de los dioses que habían vivido en el monte Olimpo, después las miserias que los griegos habían sufrido bajo la conquista del Imperio Otomano. Cefalonia era una isla grande situada al oeste de la costa griega y aunque Angelina encontró poca información sobre esta, su embajada abrió las puertas junto a la casa de la abuela, haciéndole pensar que el destino había intervenido para que se instalara allí. Ahora, mientras bajaba por la escalera seguida por Tui pensó que quizá tendría la fortuna de conocer al príncipe Senos. Lo había visto ya en una ocasión cuando llegó a Inglaterra para asistir a la coronación en la primera fecha en que fue planeada. Era alto, moreno y bien parecido, exactamente como debía ser un griego. Entonces, antes que pudiera verlo más de un instante, toda la comitiva de Cefalonia se marchó quedando solamente el embajador, que era un hombre mayor. Ahora el príncipe hacía 2 días que había regresado. Angelina lo estuvo esperando y cuando no lo atisbaba tras los arbustos del jardín lo hacía a través de las ventanas del salón que ocupaba casi todo el primer piso de la casa de su abuela. Desde que Lady Medwin se había visto confinada a su lecho en una habitación que daba hacia la parte de atrás de la casa, los muebles del salón habían sido cubiertos con guardapolvos. Las persianas se habían cerrado y las cortinas de damasco corridas. En la planta baja había otro salón más pequeño al que llamaban el estudio, mucho más acogedor que el gran salón y era el que Angelina utilizaba. Para ella era un desperdicio tener cerrado un salón tan grande y tan bien amueblado, el cual probablemente nunca más volvería a ser abierto a menos que la salud de su abuela mejorara por un milagro. Lady Medwin se encontraba muy enferma y los doctores que la visitaban no daban esperanzas de que pudiera volver a salir de su habitación algún día. Angelina solía imaginar historias en las que su abuela se recuperaba y ofrecía una fiesta en el gran salón a la cual asistía el príncipe Senos de Cefalonia como uno de sus invitados. Imaginaba los candelabros resplandecientes de luz y a su abuela adornada con la tiara y los brillantes que guardaba en una pequeña caja fuerte y que requerían limpieza con urgencia. Ella misma luciría un vestido blanco que podría haber usado en el Palacio de Buckingham si hubiera habido alguien que la presentara. Su madre le había descrito toda la pompa que tenía lugar en los salones de la reina Victoria, a los cuales había asistido un sinnúmero de veces. Estaba segura de que su propio debut tendría lugar de la manera tradicional y esperaba con emoción el día en que haría la reverencia, pero su madre había muerto. La abuela se encontraba enferma y su padre en la India. No habría bailes ni fiestas de presentación,
ni tampoco podría presenciar la coronación. El príncipe Senos asistiría a la abadía de Westminster y participaría en el desfile hasta el palacio. Vería a todos los demás reyes y reinas de Europa además de los innumerables parientes del rey, así como los favoritos de su majestad. Angelina leía los periódicos con avidez por interés propio porque era la única manera de que la abuela permaneciera en contacto con sus antiguas amistades. Lady Medwin deseaba saber qué tan a menudo los amigos del rey visitaban el palacio de Buckingham. Los periódicos mencionaban que Sarah Bernard, Lady Kimberley, la señora Arthur Payet y la favorita del rey en aquellos momentos, la señora Keppel, tendrían asientos especiales en la abadía. Cuando la anciana se sentía bien por lo general tenía algo que comentar acerca de las personas que Angelina mencionaba. ¿Qué pensará el príncipe de las mujeres del palacio de Buckingham?, se preguntaba Angelina. Recordaba haber leído que las mujeres griegas eran muy bellas por lo que probablemente sus parangones de belleza serían muy elevados. Cuando Angelina llegó hasta el oscuro vestíbulo el viejo Ruston, quien parecía estar allí de guardia permanente, se le acercó con la llave del jardín en la mano. ¿Va a salir, señorita?, preguntó. Aquello era algo que siempre preguntaba aunque fuera obvio. Mientras tomaba las llaves Angelina le sonrió. Sí, hace un día muy hermoso Ruston, demasiado bello como para permanecer bajo techo. Así es, señorita Angelina. Que pase usted un buen rato entre las flores, dijo mientras abría la puerta con un poco de dificultad debido al reumatismo. Ella tomó en sus brazos a Tweety y corrió hasta la puerta del jardín. Una gran reja de hierro evitaba que las personas que no tenían derecho a hacerlo entraran. Cada uno de los vecinos tenía una llave, pero Angelina se había dado cuenta de que muy pocos la utilizaban. Por lo general, tal como ocurría aquella tarde, Tweety y ella tenían el lugar para ellos solos. Era un jardín bastante amplio ya que la plaza era grande y durante la primavera estaba lleno de flores que hacían que Angelina sintiera nostalgia por el campo. En esta época del año el centro del jardín se encontraba cubierto con geranios rojos salpicados de otras flores azules y blancas. También había rosas silvestres y los frondosos árboles ofrecían bastante sombra. Los vecinos pagaban a 2 jardineros para cuidar del jardín, y así cuando los geranios desaparecieran fueran sustituidos por dalias que ahora apenas comenzaban a florecer. Angelina cerró la puerta tras de sí pues aquella era una de las reglas más estrictas del lugar y puso a Tweety en el suelo. En la primera salida de la mañana corría de un lado para el otro contento de sentirse libre, pero como esta era su tercera visita se tomó su tiempo para revisar si todo seguía igual desde la última vez. Después de fingir caminar hacia los geranios que se encontraban al centro del jardín, Angelina se dio la vuelta y se escondió detrás de los arbustos para tener una buena perspectiva de la embajada. Ella había visto al príncipe salir temprano acompañado del embajador montados en un carruaje abierto. Sentados frente a ellos iban otros 2 hombres que Angelina supuso que eran ayudantes de campo. Seguramente iban al palacio de Buckingham o a comer con alguno de los muchos miembros de la realeza que se encontraban hospedados en las casas y hoteles disponibles de Londres. Los periódicos habían comentado que no había lugar para una sola persona más en Londres y Angelina hubiera deseado ofrecer las habitaciones vacías de la casa de su abuela. Sabía que aquello era imposible aunque resultaba agradable soñar que algún miembro menor de alguna casa real era su huésped. Las puertas de la embajada se encontraban abiertas, a través de ellas vio la gran cantidad de lacayos que se encontraban presentes y la alfombra roja lista al final de la escalera. Dedujo que no tendría que esperar. Las libreas de los sirvientes eran elegantes, verdes, adornadas con galones de oro. A través de la puerta abierta podía observar la parte inferior de un enorme candelabro de cristal y el comienzo de una escalera de mármol. La embajada de Cefalonia era mucho más grande que la casa de la abuela debido a que 2 casas contiguas de la plaza Belgrave habían sido convertidas en una sola abriéndose una gran puerta en el centro que se veía muy impresionante con la bandera ondeando sobre el pórtico y cuyos colores hacían que el corazón de Angelina latiera un poco más fuerte. Era tan romántica. Algunas veces soñaba que navegaba a través de los mares rumbo a Grecia y que veía por sí misma la tierra de Apolo, la cual según lo que había leído tenía una luz extraña, diferente a la del resto del mundo.
pero cuando despertaba pensaba que era muy difícil que algún día sus sueños se volvieran realidad. Quizás si su padre la dejara ir a reunirse con él a la India, cuando el barco cruzara el Mediterráneo camino a Suez podría ver alguna de las islas que se agrupaban al sur de aquella tierra inmortal. Todavía no había ninguna señal del príncipe y Angelina comprendió que si no llegaba pronto tendría que regresar a la casa. Cuando su abuela despertara lo primero que pediría sería una botella de agua caliente, y lo segundo la presencia de su nieta. Dígale a la señorita Angelina que venga. Hannah diría. Todavía hay muchas cosas en el periódico que no me ha leído. Pero primero alcánceme el espejo. Quiero ver cómo me encuentro. En su juventud Lady Medwin había sido una belleza reconocida y ahora le preocupaba que sus gorritos de dormir adornados con cintas y encajes estuvieran bien colocados sobre sus escasos cabellos. Una ocasión en que el vicario vino a visitarla, al verse en el espejo se dio cuenta de que mientras hablaba con él había tenido el gorro en una posición bastante absurda. Horrorizada desde entonces insistía por lo menos una docena de veces al día en comprobar que el gorro se encontrara en el lugar adecuado. ¿En dónde podrá encontrarse el príncipe?, se preguntó. Quizá la fiesta no había sido tan formal como ella imaginó y probablemente se había encontrado con alguna dama de la cual no podía separarse. Escuchando a su abuela durante los últimos 2 años se había dado cuenta de que las damas de la sociedad eran mujeres muy femeninas quienes atraían la atención no solo de sus esposos sino también de otros hombres. No solo el rey tenía favoritas, que eran la envidia de sus contemporáneos. Imaginaba que cada una de las damas de quienes había oído hablar se encontraba envuelta en algún romance. Claro que Lady Medwin se refería principalmente a las bellezas que había conocido cuando recibía a la gente más famosa e interesante, pero esas ya habían envejecido. Angelina se dio cuenta de que su abuela sabía muy poco acerca de las mujeres jóvenes que eran mencionadas en los diarios y cuyos vestidos ilustraban en el Ladies' Journal. Trató de imaginarse quién llamaría la atención del príncipe y qué le diría si es que éste hablaba buen inglés. En alguna parte había leído que entre la alta sociedad de Grecia por lo general se hablaba francés, cosa que le parecía como una traición a la propia nacionalidad. ¿Cómo podían no sentirse orgullosos de ser griegos? Su padre y sus amigos sentían que por ser ingleses habían heredado el mundo. Podía entender a su padre. Después de todo los ingleses habían conquistado la India, la reina se había convertido en su emperatriz y el virrey era tan importante como cualquier rey de Europa. Quizá algún día papá sea nombrado virrey y entonces no podrá negarse a llevarme con él, pensó Angelina. Pero ella sabía que aquello era casi imposible. Eran los pares del reino quienes se convertían en virreyes, no los soldados, y sabía también que si a su padre se lo propusieran preferiría estar con su regimiento en la frontera noroeste. Los hombres disfrutan la guerra, le había dicho su madre en cierta ocasión. Son las esposas que se quedan atrás quienes la odian. ¿Por qué a los hombres les gusta la guerra?, preguntó la muchacha. Porque es una aventura, un reto, y creo que eso es lo que todos los hombres desean, dijo su madre con tristeza. A ellos se les hace aburrido quedarse en casa sin nada que hacer. Ella había suspirado profundamente y añadió: ¿las mujeres pierden a sus esposos por la guerra, por el club o por otra mujer? Entonces se dio cuenta de a quién le estaba hablando y agregó rápidamente: es hora de que practiques el plano, querida. No debes perder el tiempo hablando conmigo. Angelina recordó lo que decía su madre y se preguntaba si una de las razones por las cuales su padre no quería llevarla a la India era que ya había encontrado a alguien para, en cierto modo, ocupar el lugar de su madre. Nadie podría tomar su lugar por completo, pensó, porque su madre había sido muy dulce, tierna y cariñosa. ¿Sería aquello lo que un hombre deseaba o sería algo diferente? Para Angelina era difícil responder preguntas acerca de las relaciones y los sentimientos humanos porque conocía a muy poca gente. Había tenido una institutriz cuando vivía en el campo con su madre y al venir a vivir con su abuela había terminado sus estudios en una pequeña y muy exclusiva escuela para señoritas situada en Queensgate. Para su sorpresa se había dado cuenta de que ella sabía mucho más que la mayoría de las jovencitas de su edad y ciertamente era mucho más curiosa que las demás cuando se trataba de aprender.
Aquellas solo querían hablar acerca de lo que sucedería cuando fueran presentadas en sociedad, si sus padres darían una gran fiesta o una pequeña, qué hombres las sacarían a bailar y a dónde preferirían que las llevaran. Cuando la abuela empeoró del mal que en un principio parecía ser pasajero, Angelina sintió que sus posibilidades de ser presentada en sociedad eran cada vez más remotas. Algunas veces Lady Medwin solía decir: tengo que aliviarme y organizarte una fiesta. Estoy un poco fuera de contacto de las anfitrionas que tienen hijas de tu edad, pero no será difícil lograr que te inviten a las fiestas adecuadas. Pero últimamente solo hablaba acerca de bailes cuando aparecían reseñados en la prensa y reconocía a alguno de los asistentes. Si solo papá regresara a casa, pensaba Angelina. A la vez sabía que no había razón para que hiciera aquel viaje desde la India solo para verla. Si yo hubiera sido hombre todo sería diferente, se dijo. Y era verdad. Su padre deseaba un hijo y había sido una amarga desilusión el que ella fuera su única hija. Suponía que él pensaba que había hecho lo correcto al dejarla a cargo de la abuela, quien después de todo, si gozara de buena salud, se habría ocupado de ella de la manera más adecuada. Angelina dejó escapar un suspiro de desesperación. No había ninguna señal del príncipe. Estaba segura de que el tiempo había pasado rápidamente desde que llegara al jardín y que su abuela seguramente ya la estaría llamando. Si no lo espero llegará, hablaba para sí misma. Recordó que su nana le había dicho muchas veces: una olla vigilada nunca rompe a hervir. Y eso era lo que estaba haciendo, vigilar la olla mientras que el príncipe seguramente se encontraba conversando con alguna dama irresistible y no podía regresar. Me pregunto cómo será la embajada por dentro. Seguramente era muy impresionante, pero como nunca había estado dentro de una embajada y solo había leído acerca de ellas en los libros, no tenía una imagen mental con que compararla. Su padre le había hablado de los maravillosos edificios que se construyeron para los ingleses en la India. Primero que nada, el enorme palacio virreinal en Calcuta basado en Kedleston Hall, uno de los edificios más importantes de Inglaterra. También había otro palacio en las afueras de Bombay. Pero claro, no era lo mismo que una embajada, y trató de recordar lo que había leído acerca de la embajada inglesa en París, que en cierta ocasión perteneció a la princesa Paulina Borghese. Todavía no había señal alguna del príncipe y Angelina se volvió para buscar a Tui Tui, quien echado en el pasto parecía muy contento de no hacer nada. Vamos, Aragán, le dijo, ponte a correr bajo el sol. Eso te hará bien. Y como para enseñarle cómo hacerlo, corrió a través del jardín. Sus pies apenas parecían tocar el suelo. Al llegar junto a los arbustos al otro lado, se volvió para ver a Tui Tui, que no se había levantado para seguirla, sino que permanecía sentado y mirándola como un pequeño parche blanco sobre una alfombra verde esmeralda. Angelina se sintió avergonzada por haber corrido de forma tan poco femenina, pero nadie la había visto, por lo que no importaba. Debo acordarme de traerle una pelota a Tui Tui. Estoy segura de que los sirvientes le dan demasiado de comer y si no tengo cuidado engordará mucho. Le encantaba Tui Tui cuando se mostraba juguetón, pero aún así mostraba una dignidad que los demás perros no parecían poseer. Regresó lentamente hacia donde se encontraba. Eres un pequeño haragán, le recriminó. Voy a llevarte de regreso a casa y cuando estés sentado junto a la cama de la abuela te vas a arrepentir de no haber estado más activo. Mientras hablaba escuchó el ruido de cascos de caballos y moviéndose con rapidez regresó a su punto de observación frente a la puerta de la embajada. Esta vez obtuvo su recompensa. Viniendo de la plaza pudo ver el magnífico par de caballos negros que tiraban del carruaje del príncipe en el cual había salido por la mañana. El cochero y el lacayo a su lado estaban muy impresionantes con sus sombreros de copa y se detuvieron frente a la puerta. Parándose en la punta de los pies pudo distinguir perfectamente a los ocupantes del carruaje. El embajador era más pequeño que el príncipe, quien con sus anchos hombros y el sombrero de copa ligeramente ladeado sobre la cabeza parecía más guapo aún de lo que ella recordaba. Tan pronto como los lacayos hubieron extendido la alfombra roja y abierto la puerta del carruaje, uno de los ayudantes de campo se bajó para hacer valla mientras el príncipe descendía.
Este dijo algo y aunque Angelina no pudo escucharlo vio la sonrisa en sus labios al terminar de hablar. Luego caminó a lo largo de la alfombra roja y entró por la puerta de la embajada. Ella sintió que el corazón le latía por emoción de haberlo visto. Cuando los caballos se retiraban recordó que debía regresar a la casa. Tomó a Tui Tui en sus brazos y con la llave en la mano corrió hacia la puerta del jardín y la abrió. Mientras lo hacía el carruaje pasó junto a ella en dirección a las cocheras. Angelina cerró la puerta con llave y con Tui Tui cargado comenzó a atravesar la calle. Cuando casi había llegado al otro lado ocurrió algo que debió haber previsto. El gato de la embajada, un animal bastante feo, salió del sótano para asomarse a través de las rejas. Y si había algo en el mundo que Tui Tui odiaba era aquel gato. Angelina estaba convencida de que sabiéndose odiado el gato insultaba a su perro con actitudes que solo él podía entender. Hacía extraños ruidos que provocaban a Tui Tui que ladraba furioso desde el otro lado del muro. Sin percatarse de que el enemigo se encontraba en brazos de Angelina el gato salió por entre las rejas. Al verlo Tui Tui, con fuerza inesperada saltó de los brazos de Angelina al pavimento y fue tras el felino. El gato se dio cuenta del peligro demasiado tarde y como no tenía tiempo de regresar por donde había venido corrió velozmente desapareciendo por la puerta principal de la embajada. Sin pensar en lo que estaba haciendo Angelina abrió la puerta nuevamente. Subió corriendo por la escalera y entró en la embajada tras el perro. Allí varios hombres la miraron con asombro pero los ojos de ella fijos en el suelo buscaban a Tui Tui. Lo vio al final del gran salón donde aparentemente había acorralado al gato detrás de un enorme jarrón chino. Se adelantó dándose cuenta de que en cualquier momento podía ocurrir un desaguisado y gritó: Tui Tui. El gato dejó escapar un maullido. Tui Tui gruñó ferozmente y entonces el gato saltó sobre el jarrón y de ahí a la escalera desapareciendo mientras Tui Tui miraba vencido la escalera. Angelina se inclinó y lo tomó en brazos. ¿Cómo pudiste ser tan malo?, preguntó. Se volvió para partir y se encontró frente a frente al hombre a quien había estado esperando. El príncipe. Sin el sombrero de copa parecía más guapo y era mucho más alto de lo que había imaginado. Por un momento sus ojos se encontraron. Angelina pensaba en algo que decir. Entonces consciente de las otras personas en la habitación que la miraban murmuró: Lo siento mucho. Aparentemente su perro siente una gran aversión hacia nuestro gato, dijo el príncipe en perfecto inglés respondiendo a una de las preguntas que acerca de él se había hecho Angelina. El príncipe hablaba inglés perfectamente con solo un ligerísimo acento. Lo siento, repitió ella, pero son viejos enemigos. ¿Trata de decirme que su perro y nuestro gato ya se conocían?, preguntó el príncipe. Demasiado tarde Angelina se dio cuenta de que debió de haber hecho una reverencia. Yo vivo en la casa de junto Alteza, balbuceó en un esfuerzo por corregir sus modales. Entonces tiene usted ventaja sobre mí, dijo el príncipe, pues sabe quién soy y yo no sé quién es usted. Soy Angelina Meduin, Alteza. Encantado de conocerla, señorita Meduin, y permítame decirle que siento curiosidad por su perro. Es una raza rara, Alteza, explicó Angelina, es un pequinés. Por supuesto, exclamó el príncipe. Debí haberlo sabido. He leído acerca de estos perros de China pero nunca había visto uno. Muy poca gente los ha visto, señaló Angelina, ya que el primero de ellos llegó a Inglaterra en 1860. Mientras decía aquello le pareció extraordinario estar hablando de perros pequineses precisamente con el hombre al que quería conocer. Eso fue lo que leí en alguna parte. Fueron encontrados durante la destrucción del Palacio de Verano en Pekín. ¿No es así? Sí, así es, ratificó Angelina, pero muy poca gente, excepto usted, Alteza, tienen idea de dónde provienen o por qué tienen el aspecto que tienen. Me temo que usted sabe mucho más sobre el tema que yo. El príncipe estaba a punto de decir algo más cuando uno de los ayudantes se le acercó y en voz baja le dijo algunas palabras en griego. Angelina, quien había estado tratando de aprender aquella lengua, entendió solo una palabra: esperando. Sí, por supuesto. El príncipe, inclinando la cabeza, se dirigió a la joven. Espero, señorita Meduin, que tengamos la oportunidad de volvernos a ver y hablar acerca de los fieros pequineses. Me sentiría muy honrada, Alteza. Vio cómo los ojos del príncipe centelleaban y supuso que los de ella hacían lo mismo.
¿Y cómo se llama este fiero dragón?, preguntó el príncipe demostrando con aquella sola palabra que conocía mucho acerca de los pequineses. Tui Tui, señor. Entonces debo darle las gracias a Tui Tui por haberme dado la oportunidad de conocer a tan encantadora dama. Angelina hizo una reverencia un poco más profunda que lo ordinario. Se estaba disculpando por su falta de urbanidad anterior. El príncipe se inclinó cortésmente y un ayudante se acercó para escoltar a Angelina hasta la puerta principal. Buenos días, señorita Medwin, dijo aquel con marcado acento. Buenos días, respondió ella y bajó por la escalera sin volver la mirada atrás. Mientras caminaba hacia la puerta de su casa el corazón le latía de una forma por demás extraña. Lo he conocido, quería gritar. He conocido al príncipe y es más maravilloso de lo que había imaginado.